Atentos, mucha atención. Rebelión dentro del gabinete del dictador Nicolás Maduro. Luego de las elecciones presidenciales que mediante fraude confirmado ganó el tirano, la población venezolana y su clase política se levantaron en contra del régimen para liberar al país. Un propósito que ha tenido eco en sectores como la esfera militar y ahora recientemente en el propio gabinete de Maduro, donde sus ministros ya no creen en él y se rebelan. Así como lo escuchó, funcionarios del propio régimen del dictador se están rebelando ante Nicolás Maduro y su tiranía que tiene hundida en miseria a toda Venezuela. Es por eso que en medio de una transmisión en vivo de un programa televisivo del gobierno de Maduro, sin importar cualquier consecuencia que pudiera traerle, el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, alzó la voz para decirle al tirano que el pueblo merece respeto a sus decisiones. Ernesto Villegas inicialmente subrayó que es fundamental cerrar el foco de odio y unir al pueblo. No sé cómo voy a decir corto algo que es muy largo, porque venimos de un proceso electoral que, poniéndonos de acuerdo en una premisa, podemos mirar con mayor objetividad, y es que ya terminó el proceso electoral. Es decir, ahorita podemos hablar de una manera distinta como hablamos cuando estamos en campaña electoral. Correcto. Que obviamente se centra en unos mensajes determinados. Tomando lo que Ovilia plantea sobre el odio, presidente, yo creo que es importante cerrar el foco, porque ciertamente hay una estrategia para sembrar fractura y ruptura en los hogares, en las familias, en las comunidades. De otro modo no se habría producido ese fenómeno tan horrible, ¿no?, de las expresiones de violencia, de amenazas, que todavía están presentes, ¿no? No perdamos de vista que Ernesto Emilio Villegas Poliak nació en Caracas, 29 de abril de 1970. Es periodista, político y escritor. Ernesto Villegas llegó al concierto político cuando fue designado por el entonces presidente Hugo Chávez como ministro de Comunicación e Información de Venezuela. El 21 de abril de 2013, en cadena nacional, fue reafirmado como ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, tiene una relación de hace años con Maduro. En diciembre de 2013, Villegas fue nombrado ministro de Estado para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas por el presidente Nicolás Maduro. Nuevamente ejerció como ministro de Comunicación e Información desde octubre de 2016 hasta noviembre de 2017, cuando fue sustituido por Jorge Rodríguez. El 2 de marzo de 2017 fue nombrado presidente del Canal del Estado BTV. Para el 3 de noviembre de 2017 ya fue designado como ministro de Cultura por el propio tirano Maduro. Entonces, hacemos todo ese recuento, explicamos toda esta trayectoria para poder afirmar que Ernesto Villegas ha sido pieza clave en el andamiaje del régimen de izquierda en Venezuela, lo que le da más peso, mucho más peso al momento de rebelión que tuvo ante Nicolás Maduro, quien ha sido su jefe en los últimos años. Es que Ernesto Villegas se atrevió a decir en público que muchos venezolanos votaron por la oposición esperanzados en sus propuestas que deben tomarse muy en serio. Nos recordamos de la campaña electoral. Nosotros tenemos que separar la paja del grano y saber que del lado de la oposición, presidente, se vendió y muchas personas votaron por la opción o por las opciones de la oposición, porque así como se vendió en el 2015 la idea de la última cola, y de buena fe gente votó harta de la cola, también hay gente que votó por amor a los venezolanos que se han ido del país, y les ofrecieron porque regresen, vota porque regresen. Y mucha gente lo hizo, presidente, no odiando, sino amando a sus seres queridos que se han ido a otras partes. Entonces hoy no basta con denunciar el odio que existe, también estamos obligados a identificar a aquel venezolano que no votó por odio, por una opción distinta a la Revolución Bolivariana, sino que lo hizo por amor a su familia, porque quiere su reencuentro. Y justo cuando Ernesto Villegas se disponía a hacer un llamado especial
que seguramente iba orientado a considerar las voces de aquellos venezolanos identificados con la oposición, en ese instante el tirano Nicolás Maduro interrumpió a su propio ministro de Cultura, lo silenció, como solo saben hacer en el régimen del dictador, silenciar a todo aquel que piense y opine diferente. Maduro, una vez más, fiel a esa ley, silenció a Villegas y su pensamiento opositor. Estamos obligados a identificar a aquel venezolano que no votó por odio, por una opción distinta a la Revolución Bolivariana, sino que lo hizo por amor a su familia, porque quiere su reencuentro. Entonces, yo hago un llamado aquí. Pero fue una gran manipulación y convirtieron una gran manipulación. ¿Por qué esa gente se fue? Porque aquí le robaron al país el 99% de sus ingresos. Nicolás Maduro hizo valer su única herramienta que lo mantiene en el poder, silenciar y perseguir. El tirano cortó el discurso de Ernesto Villegas para retomar él la palabra y engañar al pueblo diciendo que esos que salieron de Venezuela lo hicieron porque le robaron al país el 99% de sus ingresos. Según el dictador, Venezuela fue sometida a una guerra económica que difícilmente vivió otro país. Una gran mentira, que es como se ha tratado de mantener Maduro en el poder. Y es que este tirano dijo que la oposición se aprovechó de este escenario e hizo creer a la gente que él era el culpable, cuando según él todo era al contrario. Maduro mencionó como responsables al expresidente Iván Duque de Colombia y Sebastián Piñera de Chile. El país fue sometido a una guerra económica que es difícil conseguir que otro país en el mundo la aguante, porque le vendieron Iván Duque, Sebastián Piñera, que en paz descanse, y todos ellos le vendieron que llegaban a triunfar y a tener grandes negocios en el exterior. Lo más indignante de todo fue que el desalmado de Nicolás Maduro se atrevió a decir que la migración fue un montaje. Es decir, sin ningún tipo de vergüenza, Maduro se atrevió a decir que los millones de venezolanos que pasaron trabajo fuera del país, eso nunca ocurrió según él, que fue una mentira. ¿Qué coraje debe tener el tirano Maduro para negar que los venezolanos llevan agonizando durante las últimas décadas gracias a su régimen de izquierda que arruinó a todo un país? La migración, como en muchos procesos socialistas y revolucionarios del mundo, fue también un montaje de una gran manipulación sobre bases materiales reales de que mucha gente fue a buscar una opción económica en el exterior. Y entonces convirtieron lo que es un hecho de amor, una emoción, la convirtieron en una necesidad de venganza. ¿Ves? El culpable es Maduro, venguémonos de Maduro. Los culpables son los chavistas, porque yo vi muchos videos donde ubicaban que el culpable era Maduro. Después, sin ningún tipo de pena, Nicolás Maduro se atrevió a decir que 1 millón de venezolanos regresó al país debido a que el gobierno recuperó la economía. ¡Qué mentira! Si votas por Maduro, eres un cómplice y tu hijo se queda en el exterior, cuando es al revés, porque el millón de los que han regresado porque estabilizamos el país, porque lo estamos recuperando. Entonces es una manipulación de una emoción para convertirla en deseo de venganza y de odio. Y así se vio, no solo aquí, en el exterior, ¿verdad? En el exterior, inclusive en Miami. Yo decía, en Miami viven aproximadamente 300.000 venezolanos. Ya cuando está barato Dame 2 de los 70 y 80, llegaron a vivir 180.000 venezolanos, de acuerdo al último censo que yo manejo de Miami. Tengo buena información de Miami. ¿Por qué de 300.000 venezolanos asistieron 2.000, 2.500 cuando los convocaron los influencers? Porque la gran mayoría de los migrantes que viven en Miami, que tienen su actividad económica, no quieren la invasión a Venezuela. No quieren destruir a Venezuela. No mientas más, Nicolás Maduro. No mientas más. Tu juego se está acabando. El pueblo despertó. La clase política está luchando en contra de ti, tirano. Los militantes ya no te creen, dictador. Y hasta ahora tus propios ministros se levantan en tu contra. Se viene la presidencia de Edmundo González en Venezuela. Una Venezuela libre sin Maduro. Elambito.com